Buenos días, estimados participantes. Bienvenidos a Espacios de Transparencia. En esta oportunidad estaremos conversando sobre un tema de vital importancia en el contexto de la Venezuela actual y mucho más en la emergencia humanitaria compleja, como lo es la corrupción y desinformación sobre la situación alimentaria en Venezuela, la pérdida y desperdicios de alimentos. Para este foro, el cual estamos el día de hoy reunidos, nos acompañan unos ponentes de lujos. Estamos entre esos Marisol Tapia, quien es profesora titular del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Facultad de Ciencia de la Universidad Central de Venezuela, Saúl Elías López, ingeniero agrónomo, fundador del Observatorio del Derecho a la Alimentación, y también Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela. Esta servidora, Desiree González, quien es coordinadora del Observatorio Social de Transparencia Venezuela. Sean bienvenidos todos. El nombre del foro lo indica, se trata básicamente de que la mano de expertos de esta materia nos expliquen y nos indaguen un poco acerca de lo que es la pérdida de alimentos en Venezuela. A nivel mundial se tiene que un tercio de los alimentos que se producen se pierden gracias a la corrupción, a políticas ineficientes de los estados, falta de gobernanza, entre otros elementos. Es por eso que este espacio estará dirigido a saber un poco más, indagar y tener algunas sugerencias y comentarios sobre este vital tema para la Venezuela actual. Iniciamos con la doctora Marisol Tapia, como los dije anteriormente. Ella es miembro de la Academia de Ciencias, especialista en biotecnología de alimentos, asesora ante la Organización de los Estados Americanos. Adelante, Marisol, buenos días. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Voy a pedir compartir pantalla para empezar con unas láminas que quiero pasar durante la presentación. Las pérdidas y desperdicios de alimentos es un tema global pero que además tiene profundas implicaciones éticas. De hecho, está inscrito en la Agenda de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, donde está explicitado que la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos es fundamental para crear un mundo hambre cero y alcanzar la meta 12.3, que combina y convoca a los estados y a las sociedades a reducir a la mitad las pérdidas y desperdicios de alimentos. Si ya el cumplimiento de estos objetivos y de estas metas estaba comprometido para el año 2019, ¿qué no decir de ahora ante la terrible situación sobrevenida de la pandemia de COVID-19? Lo cual hace que se estructure un panorama dramático en cuanto a los niveles de hambre e inseguridad alimentaria en el mundo. Y esto nos atañe directamente a los venezolanos, porque nosotros, los venezolanos, estamos entre los 10 países de las peores crisis alimentarias del mundo. Y además, nosotros estamos detrás de solamente Yemen, República Democrática del Congo y Afganistán. Tenemos 9,3 millones de venezolanos en situación de inseguridad alimentaria, de acuerdo a estimaciones del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Ese mismo programa de alimentos que prevé que para el año 2020, este que está en curso, hayan 130 millones más de personas en inseguridad alimentaria aguda. Por eso los venezolanos tenemos que cuidar todos nuestros alimentos, todos los alimentos que producimos. Igualmente, la Comisión, la CEPAL y la FAO estiman que alrededor de 29 millones de personas serán nuevos pobres en la región, en América Latina y el Caribe. Igualmente, CEPAL y FAO han generado una serie de documentos muy importantes que dan orientación para que los países, o sea, los estados, protejan
y preserven las cadenas de suministro de alimentos y los sistemas alimentarios. Entonces, nuevamente en estos documentos está inscrita la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos y se dice que es fundamental asegurar una coordinación eficiente de la logística y distribución para mitigar las pérdidas y desperdicios de productos perecederos. Y que es esencial que los países tomen políticas preventivas. Esto contrasta tremendamente y muy dolorosamente con testimonios como este de ayer, de un expresidente de Ganaderos de Machiques, que dice que es un verdadero calvario para los productores nada más en pasar de Maracaibo al sur del lago. Y que un sector priorizado, que es maltratado, sometido y humillado por los diferentes cuerpos de seguridad, que además limita los despachos de carne y de lácteos. Esto es algo de nuestro sistema alimentario venezolano que conocemos, que es frágil, conocemos sus amenazas. Esto no nos impide mirar hacia otros sistemas alimentarios del mundo, aún en países desarrollados, que creíamos muy poderosos los sistemas alimentarios, pero que han resultado extremadamente frágiles, pero que además extremadamente vergonzosos en términos de episodios de pérdidas y desperdicios de alimentos. Podemos mirar las pérdidas y desperdicios también en términos de calorías perdidas. Ya para el bienio 2011-2013, solo a nivel de detal en supermercados, mercaditos, almacenes y puestos de ventas, América Latina y el Caribe, según FAO, perdía entre 2.9 y 4.3 de su disponibilidad calórica. Ahora, con una nueva estimación de FAO, de acuerdo a una nueva metodología, en América Latina y el Caribe, en términos de calorías, se estima que los países de la región pierden hasta el 14% de las calorías que producen, sin llegar al nivel minorista. O sea que esta estimación de un tercio de los alimentos que producimos que se pierde o desperdicia por prácticas inadecuadas va a ser mayor. ¿Dónde se pierden los alimentos? Se pierden en todas y cada una de los eslabones de la cadena de suministro de alimentos, y entre ellas. Por eso rápidamente vamos a tener muy claro, vamos a revisar el concepto de pérdidas. Es la disminución en la cantidad o calidad de los alimentos como resultado, fíjense bien, de las decisiones y acciones de los proveedores en la cadena alimentaria. Y se refiere a cualquier alimento que se descarta, incinera o desecha a lo largo de la cadena de suministro de alimentos. Y va desde la cosecha, el sacrificio o la captura hasta la distribución, y no vuelve a ingresar en la cadena. Mientras que el desperdicio es en las últimas etapas de la cadena de distribución de alimentos, de suministro de alimentos, y se refiere nuevamente a la disminución en la cantidad o calidad de los alimentos como resultado nuevamente de decisiones y acciones de los minoristas, proveedores de servicios alimentarios y consumidores. Entonces los alimentos se desperdician, tenemos que estar claros, de muchas maneras. Los productos frescos, bueno, que son por razones cosméticas, estéticas, que son eliminados, los que no compramos y que también los minoristas eliminan porque están cerca de su fecha de consumo preferente, las grandes cantidades de alimentos que botamos en nuestros hogares, en los restaurantes, en los servicios de alimentación. Es decir, los consumidores tenemos una enorme responsabilidad, y esto nos lleva a que hay que cambiar actitudes, comportamiento, hábitos de consumo, hábitos de compra. Y esto, la mejor manera de hacerlo es a través de la educación, es la vía siempre más segura, pero la más larga. Sin embargo, esto representa una enorme oportunidad para escuelas de cocinas, para chefs, para la industria de alimentos, para los supermercados. Pero esto no es tampoco esto no es una responsabilidad sola de los consumidores. Los estados, esto es un asunto de estado. Los estados tienen que tener una política en cuanto a esto. Y aquí voy a revisar muy rápidamente ejemplos maravillosos de nuestros países vecinos como Colombia, para quien la pérdida y desperdicios de alimentos es un asunto de estado. Ellos lograron determinar que en Colombia se pierde y desperdicia alrededor del 34% de los alimentos destinados al consumo humano, es decir, que no llegan a la mesa de los colombianos. Y además han podido estimar por grupos de alimentos. Adicionalmente, han estado muy adelantados en cuanto a términos de marcos legales. Se sancionó el año pasado la ley que crea la política pública para prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos y que norma la donación de alimentos. Argentina es otro país que ha hecho unos enormes avances en cuanto a reducción de pérdidas y desperdicios. En el año 2018 finalmente se logró aprobar la ley Donal, que es la que regula la donación de alimentos. Los mexicanos han hecho muy bien su tarea. Ellos lograron determinar que
que se pierde 37% de todos los alimentos que se producen en México no llegan a la mesa de los mexicanos. Igualmente grandes avances en cuanto a marcos legales. Esto ocurre igualmente en el Perú, por ejemplo. También, y por cambiar de continente, Francia en el año 2015 aprobó una ley que obliga a todos los supermercados, o sea, las grandes superficies de ventas de alimentos, a donar todos los productos que no venden y deben pasar a caridades o para ser destinadas a alimentos para animales. Estamos en la actualidad. Veamos dos fotos. Año 2018, año 2020. Bueno, esto fue casi que tomado al azar. Esto fue un ejemplo de un evento reseñado en los medios, cuando 200 camiones que salieron de los Andes fueron retenidos por 20 horas y traían 2 millones de kilos en hortalizas frescas, frutas, carne, queso y leche para distintas zonas del país. Ahí tiene que haber habido muchísimas mermas. Igualmente, esta es una foto de ahora, en plena cuarentena. Esta fue una foto que se hizo viral, que nos dolió muchísimo a todos ver los tomates y las berenjenas a orilla de carretera. Hay un artículo maravilloso en Prodavincia, Agricultura en tiempos de riesgo, que narra las vicisitudes y la tragedia de agricultores venezolanos, y casi que es una especie de antimanual de todo lo que recomienda FAO y CEPAL. Yo los los convido a hacer un ejercicio que a mí me tocó hacer. En una línea de tiempo, escoja 3 periodos. Escoja 3 años, a mí me correspondió para un congreso al cual iba a ir, el año 2008, 2015 y 2018. Bueno, terrible. En el año 2007-2008 no podíamos sino tener el terriblemente y famoso caso llamado coloquialmente como Pudreval, donde se perdieron 138 millones de kilos de alimentos importados, por todas las razones que conocemos. Pero además ese mismo año hubo un evento terrible, cuando más de 1000 reses se ahogaron por inmersión en un buque libanés que no le da en espera de asignación de muelle. En el 2015 esto se repitió. En el 2015 esto se repitió cuando 5.000 reses que habían sido compradas por Venezuela Minerva Foods en Brasil se hundió en el río Amazonas. Las escenas son dantescas al punto que se advierte de lo fuerte que pueden ser y pueden herir la sensibilidad. Bueno, desde entonces los apagones, ahora con COVID-19, es importantísimo que se registren las mismas. Entonces yo creo que yo finalizo esto simplemente señalando la importancia de informar y crear conciencia acerca de este tema que es tremendamente sensible para el mundo. De la importancia de monitorear, documentar y registrar las pérdidas y desperdicios de alimentos por parte de los productores, de la industria, o sea, las asociaciones, las federaciones. Y ya hemos visto que tiene una estrecha relación las pérdidas y desperdicios de alimentos con la economía, con la ética y sobre todo con la capacidad de tomar decisiones informadas por parte de los actores de la cadena. Y por supuesto todo esto en términos de honestidad y de rendición de cuentas. No sé cuánto tiempo estuve en esto. Gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchísimas gracias, Marisol, por tu excelente ponencia y que nos abriste el panorama, porque de alguna manera te paseaste por todo este escenario global y luego local en Venezuela. Adelante, doctor. Como decía, tenemos unos espacios abiertos en este momento para que discutamos exactamente lo que ha pasado en los últimos años con respecto a la producción de alimentos en Venezuela, ¿no? Cuando la FAO se preocupa y dice que hay que duplicar la producción de alimentos a nivel mundial, es porque de alguna forma ellos tienen mediciones importantes, sabiendo al crecimiento demográfico y también sabiendo a los problemas que tenemos nosotros de ambiente, en donde cada día es más difícil producir alimentos. Entonces, cuando hablamos de eso, vemos con mucha preocupación cómo Venezuela en los últimos años ha venido prácticamente disminuyendo alrededor del 60% de lo que se produce, por lo menos en el área que yo represento, que son lácteos y carne, ¿no? Y lo decimos muy claramente con los consumos per cápita. Nosotros teníamos alrededor de 64 kilos per cápita de carne entre pescado, res, pollo y por supuesto la carne roja, la carne del bovino, que nosotros de alguna forma hemos defendido como fuente proteica. Y también teníamos 125 litros de leche per cápita.
de esos 125 litros de leche per cápita, el 70% era de componente nacional. Lo otro, el 30% era básicamente por contingenciamiento y tenía una dieta al ciudadano venezolano adecuada según los requerimientos mínimos de los organismos internacionales que tienen que ver con la alimentación. De los 64 kilos de carne per cápita que tenía la medida del ciudadano venezolano para su consumo, queremos decir que teníamos alrededor del 97% era hecho en Venezuela. O sea, ya estábamos cubriendo nuestras metas y debemos aclarar que nosotros tenemos más de 34 millones de hectáreas ávidas para producir alimentos. Cuando teníamos alrededor de 9, empezó la ley de tierra y empezaron las expropiaciones a desmontar lo que ya habíamos alcanzado en el sector, que si bien no era importante, pero íbamos en vía, por supuesto, de alcanzar mercados internacionales, después de tumbar la barrera, por supuesto, de la fiebre aftosa, ya que somos el único país que no tiene ese estatus alcanzado. Entonces, lo digo a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces, hoy lo contrastamos con los números de hoy, que números de la FAO y números que también tomamos nosotros por la matanza de Asofribo arrojan 16 kilos de carne per cápita, con los mismos componentes, res, pollo, pescado y bovino, y 35 litros aproximadamente de leche. Venezuela, como lo podemos demostrar, no necesitaba expropiaciones, lo que necesitaba era expansión para poder desarrollar no solamente las 9 hectáreas que teníamos, 9 millones de hectáreas que teníamos en Venezuela produciendo, sino el restante de más de 22 millones de hectáreas que todavía estaban vírgenes o están vírgenes y se encuentran, se encuentran ávidas para producir alimentos. Solamente se necesitaba tener una ley adecuada para el procesamiento y por supuesto para la expansión de ese potencial enorme que tiene Venezuela y no la disminución. Todo esto, por supuesto, llega a que nosotros estamos muy disminuidos, pero el esfuerzo titánico que ha hecho el productor agropecuario día tras día para poder llevar un poco de carne y un poco de queso lo más cercano a la mesa del consumidor venezolano es básicamente lo que se viene describiendo. Nosotros hemos sido o somos los productores agropecuarios humillados a lo largo y a lo ancho de las vías que conducen desde nuestras unidades de producción hasta los centros de consumo, en vista que la mayor parte de las autoridades, a pesar de que estamos en cursos en un decreto de emergencia para la pandemia, nos hacen casi que inviable, es imposible la terquedad, por supuesto, del productor agropecuario de poner y la necesidad del productor agropecuario de poner sus alimentos para que sean consumidos, entendiendo también que hay una responsabilidad con el país para poder ser alimentado. Yo creo que lo más difícil de entender es que a pesar de que la carne y la leche más económica de toda Latinoamérica está en Venezuela, el gran drama que tiene el ciudadano venezolano es que no tiene poder adquisitivo. $5 al mes es prácticamente un salario que se pulverizó y nosotros como sectores productivos también tenemos nuestras estructuras de costo pues básicamente hecha polvo y se necesita dignificar al ciudadano consumidor, al ciudadano venezolano para que pueda tener acceso a todo lo que requiere dignamente, por supuesto, valga la redundancia, sobre todo a los sectores rurales y que podamos nosotros alcanzar la meta de alimentar a todos y a cada uno de los venezolanos con calidad y por eso esa dignificación pasa no solamente por educación de primera, por servicios de primera, que bastante mal estamos en los servicios, por tener acceso al combustible, por tener acceso de verdad a una seguridad jurídica, a una seguridad personal y de patrimonio, por tener la posibilidad de que las autoridades acompañen y no nos vean como un problema, sino como la solución del mismo problema, debido a que nosotros creemos que básicamente allí está la Venezuela, que es la guerra al hambre, en donde vemos cifras de Cáritas, cifras de otros organismos nacionales, mediciones casi que de mucha necesidad en cuanto a alimentos a los ciudadanos venezolanos en el país, y nosotros creemos que lo podemos hacer como lo venimos demostrando. Hoy estuviéramos vendiendo alimentos a otros mercados debido a las necesidades que está marcando la FAO para dentro de 10 años, que eso nos lo dijeron hace 10 años atrás, y hoy estuviéramos quizás ingresando divisas a Venezuela, alimentando al país
teniendo más de 8 millones de empleos directos e indirectos que vivieran de la ganadería y de la agricultura en todo el territorio nacional. Y por supuesto, la posibilidad de un despertar económico en cuanto a la industria metalmecánica, en cuanto a repuestos, en cuanto a todo lo que se necesita para poder producir y alimentar totalmente a un pueblo. Esa responsabilidad pasa, por supuesto, por la revisión de la ley de tierra, que de alguna forma, si fuese hoy positiva, hoy estuviéramos hablando muy bien de ella. Lamentablemente, hoy vemos los anaqueles de los supermercados o de esos fresh market o de los markets que de alguna forma han surgido a lo largo y a lo ancho del país, pero con los anaqueles repletos de productos importados, la caja social que se le entrega muy lejos a cada uno de los ciudadanos, porque no se le entrega con periodicidad, no se le entrega para poder suplir las necesidades, también viene marcada por productos hechos en otros países que se pagan a precios internacionales y que de alguna forma impulsan la ganadería y la agricultura de otros países y la industria de otros países en detrimento de la industria de la ganadería y de la producción de alimentos nacionales. Yo creo que este panorama de alguna forma no está muy bien visto y muy claro debido a que tenemos la necesidad de producir alimentos, tenemos la capacidad de hacerlo como lo hemos dicho en esta exposición y por supuesto tenemos las universidades que de alguna manera producen a los profesionales que hoy, por cierto, muchos de ellos han tenido que salir del país por no tener oportunidades y lamentablemente lo que no tenemos son políticas claras, adecuadas a la producción de alimentos, a este potencial enorme que tiene Venezuela y que se deje de ver el negocio que está tras los muelles cuando bajan alimentos de otros países y de otros estados que son competitivos. Porque te pongo un ejemplo, la carne no puede venir de otro país porque lamentablemente para muchos de nosotros tenemos que entender que en los mercados internacionales la carne está muchísimo más costosa, casi el doble de lo que cuesta en Venezuela, y no es posible ni es viable ese negocio. Por lo tanto, tampoco hay posibilidades de que el gobierno pueda materializar el tipo de que nosotros podamos sostener y mantener la proteína que hay. Otro ejemplo que te pongo, nosotros tuvimos en la década entre los 80 y los 90 alrededor de 17 millones de cabezas de ganado, hoy no tenemos alrededor de 9. ¿Producto de qué? Producto de que, por supuesto, el productor agropecuario ha tenido sus compromisos y ha tenido que honrarlos y cada día tiene que vender más ganado porque cada día se ha dolarizado en su entorno todo lo que compra, incluyendo ya la gasolina. Lo único que estamos haciendo grandes esfuerzos por levantar un salario lo más digno que nos permita los productos que nosotros vendemos en el país para nuestros empleados. No necesitamos que esa materia de empleados, que ese valor humano nos siga acompañando porque nosotros demandamos demasiada materia prima y que de alguna forma pues estamos nosotros esperando pues ese despertar, ese cambio total que debe dar el país y que de alguna forma se le ha hecho un daño desmensurado hoy por hoy a la economía, al sector productivo del país y sobre todo lo claman las madres y los padres cuando buscan cómo alimentar a su familia. Aquí estamos presentes, es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso y bueno, estamos aquí también dispuestos a escuchar sus preguntas y por supuesto a contestarlas diáfanamente como somos los productores agropecuarios del país y sobre todo de la zona de la subregión agropecuaria. Muchísimas gracias, doctor Chacín, por también pasearnos por ese panorama nacional y regional actualmente en Venezuela y saber que el derecho a la alimentación va vinculado estrechamente con el derecho a la tierra y que para que ambos funcionen o tengan una garantía de derechos de cara a la ciudadanía, debe existir necesariamente una economía sostenible por parte de los entes gubernamentales.